Parece una canción de Miguel Ríos, pero no lo es. Yo tenía un presentador que me iba a acompañar, pero al final me ha dejado solo porque es un sportinguista acérrimo y dijo que Oviedo no y no, que se quedaba en Gijón y que me lo apañara yo solo. O sea que tengo que presentarme. Yo soy Agustín Aceves, soy médico neurólogo desde hace ya un montón de años y trabajo en el Hospital de Carhueñes, en ejercicio privado también en Gijón. Y es un placer venir, hoy que estaba la playa cerrada, a Oviedo, darse un poquito un baño, un cierto lustre. Para los de Gijón venir a Oviedo siempre es un honor. Y encantado de estar en este foro, que haya sido acogido por la Nueva España, de forma cariñosa, por María José Iglesias, en un foro tan prestigioso como en el que estamos. Aparte de neurólogo, pues hace un tiempo que también tengo otra actividad, que es, me he convertido en escritor. Escritor somos casi todos, porque escribimos, pero si por escritor entendemos a aquella persona que escribe y que alguien le compra lo que escribe, pues bueno, yo también soy escritor. Me autoedito desde el primer renglón hasta que vendo el libro. Yo soy el que lo hace todo. Estoy con otra serie de personas que en esta región están luchando por la autoedición y porque algún día tengamos el sueño de que el planeta venga y toque nuestra puerta. La mía de momento yo creo que no la va a tocar. Pero aparte de esas dos cosas, pues en los últimos tiempos también soy mindfulnero. Y esta palabra, este neologismo, viene a cuento pues porque practico mindfulness y ahora también difundo y divulgo mindfulness. Y aprovecho la anécdota porque yo, que soy médico, esta mañana tomando café con dos compañeros del hospital, viendo la fotografía, por cierto con corbata, yo no me reconocía cuando vi la fotografía de la Nueva España, y dice: hoy voy a dar una charla de mindfulness, y ellos han dicho de Mike que sigue siendo un gran desconocido el mindfulness en la sociedad española. Y esto contrasta mucho con la sociedad sajona, donde el fenómeno ya está muy implantado. Por lo tanto, médico neurólogo, escritor y mindfulnero. Esas tres cosas es lo que soy, y encantado de estar con todos ustedes. Ya ven que esto no es una charla de tipo magistral, es algo participativo, plural. Yo estoy aquí abajo y vamos a intentar pasarlo un poquito bien, y si consigo transmitirle algo de conocimiento sobre este tema, encantado. Bien, pues no me digan que esta señal, este logo, no lo han visto en todas partes. No sé si la Nueva España lo tiene, seguro que sí. Es aquello que siempre reclamamos cuando vamos a un hotel y decimos: oiga, aquí hay wifi, ¿verdad? El password, porque si no, nos vamos. Pero sin embargo, este otro no es tan habitual. ¿Practicamos la conexión con el exterior o estamos preocupados de la conexión con el exterior, pero quizá no tanto de la conexión con el interior, con nosotros mismos? Y eso quizá está pasando factura y es un error. Esperemos que las cosas empiecen a cambiar y veamos también este logo en sitios diferentes. El cerebro, esa masa, ese órgano gelatinoso con el que nacemos todos de serie, que está entre nuestras orejas, encima de nuestros hombros, y que es el ordenador mejor, más eficiente jamás inventado, tiene muchísimas funciones. Hace que yo esté hablando, que yo mueva, que yo razone, que hace que se generen pensamientos. El cerebro es el asiento de la mente, el asiento del psiquismo, lo que me hace persona y lo que genera pensamientos. Pero los pensamientos no siempre son pensamientos positivos, pensamientos productivos, pensamientos beneficiosos, como refleja la estatua de Godin, sino que a veces los pensamientos son un lío y nos atormentan y nos enloquecen. Y hoy día, ya que se puede medir todo, se sabe que al día tenemos unos 50 o 60.000 pensamientos. Y de esos pensamientos, no todos son positivos, ni productivos, ni eficientes, ni buenos como los que refleja la estatua de Godin,
sino que a veces nos convierte la mente en una mente de mono, como dice el budismo. Son pensamientos que nos golpean, pensamientos que van hacia el pasado, castigándonos con remordimientos, con culpa, con nostalgia, y pensamientos que van hacia el futuro y nos siembran incertidumbre, ansiedad, desasosiego. Creo que han reconocido que esto es el HGA, el antiguo Hospital General de Asturias, donde yo me formé, y alguna otra persona presente en la sala también, donde siento una profunda pena cada vez que veo paso por allí, porque ahora esto forma parte de la memoria histórica. Estos pensamientos van y vienen, tenemos en este ir y venir de los pensamientos, nuestro cerebro divaga muy frecuentemente. Estamos siempre en esta mente de mono, que a veces entramos en una dinámica de pensamientos negativos, rumiativos, como las vacas de nuestros praos, estamos dándole a ese pensamiento y causándonos sufrimiento. Es curioso como hoy que se hacen estudios de todo, este estudio es muy sencillo. Le han preguntado a la gente cómo eran sus pensamientos en determinadas horas del día, y miren cómo divagamos frecuentemente, pero sobre todo por las mañanas. Y pensamientos desagradables, neutros y agradables. Desagradables de una forma importante. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo va a ser mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el jefe? ¿Recibiré este correo? Divagamos constantemente a primera hora de la mañana. En otras situaciones, como puede ser ejercicio físico, también pensamos y pensamos de forma no positiva, con pensamientos negativos. Es que incluso en el sexo, practicando el sexo, algo tan agradable, hay pensamientos que son neutros, que no son agradables. Es decir, todas las actividades del ser humano están impregnados de pensamientos, de ir y venir en ese divagar constante. Hoy se sabe, desde el punto de vista de los estudios de neurociencia, algo que es que existen unas zonas en el cerebro que son lo que es la red neuronal por defecto, que se encargan de producir pensamientos de forma constante. Y esto se llevó en estudios interesantes en los que se vio que el consumo energético del cerebro era similar cuando estaba resolviendo una cuestión como un problema matemático a cuando estaba pues tranquilo, sin hacer nada. Y que ¿cómo es posible? Pues porque en el cerebro, digamos, hay dos sistemas, una red centrada en la acción, que sería la que se implicaría en resolver problemas concretos, como escribir o como hacer un cálculo determinado, y luego lo que se llama la red neuronal por defecto, en que está asociada a la producción de pensamientos un poco sin sentido, que van y vienen. Las pacientes muchas veces esto produce mucho sufrimiento y dicen, por favor, denme una pastilla, doctor, para no pensar, que esto no me está viniendo bien y tengo pensamientos constantemente. En los tiempos en los que estamos hay una cosa que es la paradoja de la felicidad. Es curioso cómo en los últimos 50 años, unos pocos más de los que tiene el ponente, hemos asistido a un desarrollo impresionante desde el punto de vista social, económico, tecnológico, probablemente más que en los últimos siglos o los siglos anteriores. Sin embargo, parece que las cosas, este desarrollo del Homus Technologicus no ha ido parejo al nivel de estabilidad emocional. Hay una cierta infelicidad en este mundo desarrollado, en este primer mundo, en el mundo rico, avanzado. No hace mucho Amador Menéndez en este foro presentó un libro que fue premio de ensayo Jovellanos sobre la historia del futuro, muy interesante,
donde uno echa un vistazo ahí y está viendo cosas que bueno, pues uno se lleva las manos a la cabeza, coches que no llevan conductor, prótesis que hacen que se mueven con nuestro pensamiento, pero sin embargo la otra cara de la moneda es que este mundo no está todo lo feliz, ni hay todo el grado de estabilidad emocional que fuera de esperar. Y hay datos para la reflexión. Por ejemplo, los que aquí vienen. 450 millones de personas en el mundo padecen problemas de salud mental. Esto es un problema de mucha envergadura. Pero es que cada año se suicida 1 millón de personas en el mundo. Hablamos de donde hay datos del primer mundo, mundo civilizado, entre comillas. Pero si vemos este dato también es espeluznante. La OMS prevé que en el año 2030, es decir, dentro de nada, la depresión sea el problema más grave de salud pública. ¿Y qué estamos haciendo mal? ¿Por qué está pasando esto? Pues está pasando esto pues porque estamos, pues eso, conduciendo coches sin conductor, haciendo cosas espectaculares, pero entre otras cosas estamos haciendo cosas raras. Solamente hace que falta que abramos los ojos y vemos que vamos un poco idiotizados, abducidos por pantallas, inatentos, sin mirarnos, sin dialogar en mesas donde padres y hijos comparten mesa y está cada uno en su mundo virtual. ¿Y qué decir del trabajo multitarea? Aquel trabajo donde con una mano estamos con el correo electrónico, con otra mano estamos con el smartphone, con la otra estamos con la pesa, con la otra con el libro y no estamos en ninguna parte. La sociedad está con prisa, solo hace falta intervenir hoy de Gijón y ver cómo suenan los pitos en los coches, no hay tolerancia, hay estrés, hay agobio, hay... ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión lamentable de todo esto es que estamos consumiendo excesiva cantidad de fármacos, de psicofármacos, y están los psicofármacos, aquellos medicamentos que valen para controlar la ansiedad, antidepresivos, encabezando el ranking de consumo farmacológico europeo, en el caso concreto de España. Y esto es preocupante, porque también es cierto que en el mundo en el que estamos hay una tendencia a cuidar el cuerpo, a estar guapo, a estar bello, al wellness, a practicar el fitness corporal. Los gimnasios están atiborrados, gran negocio. Es decir, todo el mundo acude a este... Sin embargo, el fitness neuronal no está tan considerado. Yo creo que ahí es un nicho de negocio que a lo mejor era importante porque la gente no se preocupa demasiado de cultivar su mente o estimular su cerebro o cultivar sus habilidades emocionales. Una de las 4 nobles verdades del budismo, que ya desde hace 2500 años Siddhartha, este príncipe que fue llamado Buda, que salió de la riqueza y vivió la calle y se encontró con que en la calle había pobreza, había muerte, y dijo, esto yo voy a salir de mi mundo, voy a reflexionar y voy a idear un mecanismo para contrarrestar todo esto. Esto fue el inicio del budismo hace 2500 años, Siddhartha. Pues una de las nobles verdades que sigue siendo válida es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, es inevitable envejecer, es inevitable hoy por hoy morir, aunque hay gente que opina que la muerte ya va a ser algo que se pueda controlar, probablemente. Es un ejercicio intelectual y para vender libros muy apetecible. No sé si eso tiene una realidad contundente desde el punto de vista biológico, veremos. Pero lo que sí está claro es que parece que estamos necesitados de rearmarnos emocionalmente para enfrentarnos a las diferentes vicisitudes o circunstancias que la vida nos va poniendo. Porque es cierto que la enfermedad, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento, la capacidad que tengamos, la armadura emocional que tengamos para enfrentarnos a ello, es opcional. Tenemos que rearmarnos de alguna forma.
Y hay dos alternativas: o vamos por la vida como el ciudadano, con sus problemas, con su coche, con sus niños, con sus deberes, con su oficina, o vamos como el perro, es decir, centrándonos en la realidad del momento presente, viendo los árboles y estando en una situación de atención plena, estando en una situación mindful. Esas son las dos opciones. Vamos a elegir cuál es la que puede ser más interesante. Y en este contexto surge un fenómeno que es la revolución mindfulness. Tan importante ha sido el fenómeno que fue portada de una revista como Time, que es conocida por su prestigio, y hace 3-4 años sale esta portada diciendo que el mindfulness está suponiendo una revolución. ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness es un anglicismo, es un palabra más de estos, añadir a los muchas palabras, los anglicismos que nos inundan. Es la traducción de una palabra que es la palabra sati, de una lengua que es el palí, que está emparentada con el sánscrito en la India, y que se ha definido de formas diversas, pero la atención plena o atención centrada o atención plena es el concepto que más encaja. Entonces hay un consenso para seguir utilizando mindfulness. Hay quien piensa que puede acabar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, veremos, no es imposible, hay otras cosas, otros anglicismos que también han entrado, pero hay un consenso en que se siga hablando de mindfulness, no de atención consciente o plena, que sería la traducción o el significado. Si uno consulta una base de datos en el año 82 sobre esto de mindfulness, no hay nada. Es decir, yo cuando era residente, cuando empezaba formando y hablando de mindfulness, no sabíamos qué es esto. Si uno nos vamos años después, y eso acaba en el 2000 algo, es decir, vemos cómo se está disparando y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que está expandiéndose en todos los ámbitos. Vamos a analizar algunos. Es un fenómeno que se está expandiendo en la empresa, se está expandiendo en la escuela, se está expandiendo en la sanidad, se está expandiendo en el ejército, se está expandiendo. Y pongamos algunos ejemplos. Una de las escuelas de negocio más importantes de este país, que es el IESE, hace poco organizaba 3 días de un curso de mindfulness y gestión del estrés, por el cual había que abonar la significativa cifra de 3.950 euros. 3 días. Lista de espera. Plazas cubiertas. Es una institución que es prestigiosa. Bien, pero si somos más regionalistas, más locales, en Asturias, el Instituto de Adolfo Posada, que se encarga de la gestión de la formación de toda la función pública, incluyendo el sector sanitario, pues está ofertando hace ya un tiempo unos cursos de mindfulness. Luego también el mindfulness ha llegado a la formación continuada de los recursos públicos. Pero es que también en educación está entrando. Este es un ejemplo, el Colegio Corazón de María, donde se ha introducido el colegio concertado, el mindfulness, junto con la oración diaria para empezar la jornada a hacer unos minutitos de meditación mindfulness. Pero en la sanidad esto también está implantándose. Está implantándose no porque un neurólogo venga a acudir a la prensa asturiana a hablar de mindfulness una tarde del 18 de julio, no tan significativo, sino porque hay entidades de tanto prestigio como el NICE, que es el instituto que se encarga de la excelencia médica o de validar los aspectos médicos asistenciales en el Reino Unido, donde considera que el mindfulness es una estrategia que tiene una implicación o una validación para tratar trastornos como la depresión tan potente o más que pueda ser la utilización de medicamentos antidepresivos. Es decir, que el mindfulness puede ser una alternativa para evitar recurrencias en pacientes con depresión,
con una eficacia tan buena como puedan ser medicamentos, fármacos, y esto lo dice el NICE. Pero es que las cosas siguen, es decir, siguen avanzando, y el mindfulness en el Reino Unido, el Parlamento ha hecho una propuesta para que el Reino Unido sea una nación mindful. Yo no me imagino si algún político en este país hace una propuesta de que el mindfulness entre en el Parlamento y que España sea un país mindful, ¿qué ocurriría? Probablemente esto empezará a funcionar el día que alguien en la televisión aparezca haciendo meditación mindfulness. Pero claro, esto ocurre en el Reino Unido, que forma parte hace tiempo este fenómeno de todo el entramado social, cosa que no ocurre aquí. Pues hay una propuesta seria de que el Reino Unido se convierta en una nación mindfulness. Exagerado, quizá, pero a lo mejor no lo es tanto. ¿Y qué es mindfulness? Hemos dicho cuál es el origen, hemos dicho cómo está implantado, hemos dicho muchas cosas, pero ¿qué es mindfulness? Es muy sencillo. Lo curioso es que dices, cuando lo ves, dices, pero como algo tan simple como esto no se lo ha ocurrido a nadie antes. Dices, sí, mindfulness es simplemente parar, estar atento a lo que ocurre a ese momento presente, con curiosidad, con aceptación, no es otra cosa. Es lo que la diapositiva dice que es un entrenamiento, es un estado de la mente al que se llega con un entrenamiento mental, con una serie de prácticas, como todo en la vida hay que practicar y aprender, para encaminado a mantener una atención centrada en la realidad presente. Simplemente es esto, es decir, parar, centrarte en tu momento presente, en tu aquí y en tu ahora, no en mañana que no ha llegado, ni ayer que ya no está, sino en tu aquí y ahora, aceptar tu realidad, tu presente, ser curioso y ver lo que está ocurriendo. Por eso las características de curiosidad, apertura, aceptación y no juicios. Mira lo que te presentes, no emitas juicios, acéptalo y nada más que eso. Eso es mindfulness. Y dices, qué cosa más sencilla. Pero ¿y esto cómo puede funcionar? Pues parece que funciona. Y lo que es importante es que esto no es una religión. Aunque hablemos de budismo, el budismo tiene sus connotaciones religiosas, también es un concepto filosófico y un concepto psicológico que lo diferencia de lo que son otras religiones tradicionales. No es una corriente filosófica, no es una secta, y es algo que está validado por método científico ortodoxo y cada vez con mayor evidencia científica de que esto no es un cuento, ni esto es una tontería. Hay otras realidades terapéuticas, no voy a decir cuáles, que están validadas, que se utilizan, que no tienen el rigor científico que pueda tener el mindfulness en este momento y que están funcionando. Y uno se toma sus gotas de homeopatía y no pasa nada. Bien, este señor que es John Kabat es un señor que es biólogo molecular por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, institución nada sospechosa, porque es donde se está creando el mundo. Ahí y en Silicon Valley es donde se está creando el mundo. Todo lo que estamos hoy haciendo se está pensando y creando ahí. Pues este señor llega del 79, es un señor que tenía una experiencia de meditación con 20 y tantos años y llega a el centro médico de la Universidad de Massachusetts y dice, yo quiero aplicar esto de la meditación. Él hacía meditación zen, fundamentalmente. Y él dijo, bueno, John, vete, no digas tonterías. Bueno, él insistió, y lo mandaron para un sótano, allá en el centro médico de la Universidad de Massachusetts, y él empezó con aquellos casos que nadie quería o que iban mal. Los pacientes oncológicos, los pacientes con dolor crónico, los pacientes que la medicina tradicional o convencional no podía aportar. Él se empeñó en empezar a trabajar con él. Y ahí surge ese concepto. Ahí surge la difusión de este fenómeno mindfulness desde Massachusetts a el resto del mundo. Porque este hombre tuvo en ese momento, hoy es considerado el padre del mindfulness, la mayor autoridad mundial, referente,
aunque ya hay otras personas que tienen, como luego veremos, muchísimo peso también en este mundo. Y así surge este fenómeno que, como les comento, no es algo que haya inventado nadie, es simplemente la occidentalización de algo que es conocido desde hace ya 2500 años, donde el budismo, con Siddhartha meditando debajo en el norte de la India, en la frontera con Nepal, pues buscaba la iluminación. La iluminación es aquel estado mental adecuado para enfrentarse a determinadas realidades. Entonces, ¿qué es esto? Simplemente es occidentalizar algo que el budismo tiene, que es la meditación vipassana. Cuando uno hace meditación vipassana, que es algo que es fundamental del budismo, pues no es otra cosa que hacer prácticas similares a lo que predica el mindfulness. Partimos de la premisa de que la atención o la conciencia, conciencia es un concepto más moral que consciencia, tiene tres aspectos. El aspecto de las emociones, el aspecto de los pensamientos y el aspecto de las sensaciones o sentimientos. Esto es un poco el triángulo sobre el que trabaja mindfulness. Es decir, yo soy una persona, soy un yo, soy un ser, soy una persona consciente que tengo emociones, tengo pensamientos y tengo sensaciones. Y eso tengo que trabajarlo y ahí es el núcleo sobre el cual estas técnicas van a actuar. Si ahora por la puerta entra un león o un lobo, yo voy a tener una sensación de miedo, voy a tener un pensamiento de qué hago yo, cómo salgo de esta, y voy a tener una sensación de sudoración, de taquicardia, de incertidumbre, de tensión. Es una reacción natural de huida. El problema no es ese, que es un miedo, digamos, normal o necesario para escapar del león que está entrando. El problema es cuando eso ocurre cuando no hay león, cuando yo estoy pensando en mi trabajo, mi jefe, mi correo, y ese pensamiento pues me desencadena esa emoción de ira, y eso va acompañado de las sensaciones correspondientes. Ay, me sube por el estómago esa tensión. Es decir, estamos trabajando con los tres factores: pensamiento, emoción, sensaciones. Hay que trabajar, porque no siempre hay leones en el mundo, pero sí hay leones a veces en nuestros pensamientos, en nuestros correos electrónicos, en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestras convivencias. Hay leones y fieras a las que hay que figuradamente enfrentarse. El mindfulness es un concepto global que tiene varios programas. El más reconocido es el MBSR, que es el programa de la reducción del estrés basado en mindfulness. Es el pionero, el que fundó John Kabat allá en Massachusetts, pero han ido apareciendo otros, como la terapia cognitiva basada en mindfulness, que tiene una indicación más en el tema depresivo. Este se utiliza más el tema de manejo de la ansiedad. Este otro programa se utiliza más para manejo de patologías, problemas depresivos. Y han ido apareciendo pues la terapia de la aceptación y compromiso y otro componente importante que es la compasión asociada al mindfulness. Esto es muy importante y muy sanador y muy beneficioso. Pero compasión no en el sinónimo que tiene el concepto de compasión en castellano, que tendemos a pensar en compasión sinónimo de pena o lástima. No es esa compasión. Es la compasión, ese sentimiento de afecto, de bondad, de quererse. El Dalai Lama, una vez que vino aquí a España, uno de los comentarios que dijo: joder, hay que ver cómo os pegáis, qué poco os queréis, cuánta caña os dais a vosotros mismos. Si no te quieres a ti, es muy difícil que quieras a los demás. Ese es el concepto de compasión, de afecto
de bondad amorosa, no de pena o de lástima. Y eso, practicado dentro del mindfulness, también tiene mucho beneficio terapéutico. ¿Cómo se hace mindfulness? Pues hay prácticas, como todo, para conducir, para aprender a tejer, hay prácticas para todo. Hay unas prácticas que son formales y otras prácticas que son informales. La idea es que las prácticas formales las hagamos con el instructor, con los cursos, y luego las apliquemos a la vida cotidiana en el aspecto informal, porque no vivimos haciendo la clase, sino que vivimos en el día a día, en el trabajo, en el coche, etcétera, etcétera. Dentro de las prácticas formales, una de las más clásicas es utilizar algo que es gratis, que llevamos todos desde que nacemos y que utilizamos muy poco, que es la respiración. Es curioso cómo la gente se sorprende cuando le dices que lleva usted consigo, aparte de la función que tiene de intercambio de gases, de coger oxígeno y echar anhídrido carbónico, etc., se sorprende cuando le comentas, lleva usted consigo el mejor ansiolítico que se ha inventado nunca. La gente dice, ¿cómo es posible? Claro, porque utilizando la respiración, la mente se calma y uno consigue tranquilizarse y uno duerme mejor y uno tiene que saber manejar la respiración. Y esto es uno de los fundamentos de las prácticas más utilizadas dentro del mindfulness. La respiración consciente, ser consciente y trabajar nuestra respiración de forma consciente. Esta es una práctica. Otra práctica importante es la exploración corporal. El cuerpo a veces lo tenemos ahí, pero no lo exploramos. Tenemos ahí para ocupar sitio, pero no lo exploramos. Pues una práctica clásica es el body scan, que es simplemente tumbarse, boca arriba, y llevar la atención a los diferentes segmentos del cuerpo, ir repasándolos mentalmente y ver una y otra vez cómo nuestra mente se va a escapar. Porque la mente, que saben que es el sexto sentido en la argot del budismo, la mente es el sexto sentido, hace lo que la mente es su misión, que es pensar. Igual que el ojo ve, o el oído oye o escucha, la mente piensa. Entonces, en esa llevar la atención a determinados segmentos del cuerpo, nos vamos a encontrar que la mente se va. Pero ahí está la habilidad de la técnica, que tenemos que traer esa mente 100, 1000 veces en ese entrenamiento a ese pie, a ese cuerpo, a ese brazo, para fijar la atención y trabajar la atención y no dejar que nuestro pensamiento se vaya por los cerros de Buda o se vaya a temas que no nos interesan. Las prácticas informales son aquellos aspectos en los que la vida cotidiana podemos utilizar esta filosofía o esta actitud de mindfulness. Por ejemplo, una meditación que a mí me gusta mucho, que es muy sencilla, es la meditación caminando. Simplemente todos caminamos, pero nunca nos damos cuenta de cómo estamos caminando. La meditación caminando es tan simple como descomponer ese paso en 4 fases en la que uno levanta el pie, lo lleva hacia adelante, lo baja y lo apoya. Y cuando uno hace esta secuencia en 4 fases o en 5, las que uno quiera, pero llevando su atención fija en los pies, se va dando cuenta que uno va meditando, caminando. Porque la mente se irá al problema de casa o a los deberes de los chicos, pero uno tiene que ir con la mente y la atención a esa pisada. Y es muy agradable, aunque a veces cuando se practica en colectivo da una sensación de... Yo recuerdo que hice un intensivo en Castelldefels y una de las prácticas que hacíamos era meditar caminando por los jardines. Y los jardines, el sitio están colindantes con el paseo marítimo. Entonces, claro, los paseantes se quedaban mirando para nosotros porque parecíamos zombies y aquello era un espectáculo, pero unos señores y señoras caminando
de esta forma es un poco peculiar, pero simplemente es algo que no es peculiar cuando uno ve a alguien haciendo yoga, porque eso ya está más interiorizado dentro, pero sí esta forma de caminar. La anécdota es aquella que la gente se quedaba mirando para nosotros porque les sorprendía. Otra forma de meditación informal es la meditación de la comida. No comemos habitualmente, engullimos. Si se dan cuenta, cuando comemos deprisa, engullimos a la hamburguesa, mirando el reloj, no prestamos atención al hecho de comer. Y eso es un error. Independientemente ya de las consecuencias médicas de meteorismo, hemorragia, etcétera, etcétera, es que la atención a la comida es algo importante. Y de ahí surge la clásica meditación de la uva pasa, que seguro que si hay mindfulneros en la sala, seguro que sí, pues es algo que han hecho y que es lo que una de las primeras lecciones. A mí fue la cosa que primero me llamó la atención, cómo una uva pasa, que habitualmente las comemos a puñados, puede ser todo un fenómeno de exploración, de contemplación, de degustación, y cómo esa experiencia puede convertirse en algo tan interesante desde el punto de vista de centrar la atención. Hay gente que lo hace con chocolate, aunque sea un poquito más pringos. Posturas para meditar, las que se quieran y las que uno guste. Uno siempre hay una tendencia a pensar que la meditación, esto es algo de Hare Krishna, de esotéricos, estos están ahí con las piernas cruzadas, ¿qué estarán haciendo? Es decir, no, la meditación surge en ambientes de meditación vipassana y la tendencia es a meditar con las piernas cruzadas en posición de loto o de medio loto, pero uno puede meditar sentado en un banquito, a mí esta me gusta mucho, o puede simplemente estar sentado en una silla o tumbado en el suelo. Es decir, no hace falta estar haciendo un loto, que eso es la panota, sino simplemente estar sentado o tumbado. ¿Cuáles son las aplicaciones del mindfulness? Uno se puede llevar las manos a la cabeza cuando dice sí, vale para todo. Pero es que vale para muchas cosas, porque ya hemos hablado que funciona en ansiedad, funciona en trastornos depresivos, que son quizá los orígenes, pero funciona en el manejo del dolor crónico. Javier García Campayo, que es otra persona con la que yo he hecho un par de experiencias de cursos, es uno de los expertos mayores que hay sobre el tema de mindfulness y fibromialgia. Y esto, los médicos sabemos que la fibromialgia es algo que nadie quiere ver porque parece, pues funciona y parece lo que se está publicando y que funciona de forma aceptable. Funciona en trastornos tan medicalizados como son la infancia, los trastornos de hiperactividad. Los niños les cuelgan rápidamente el San Benito de hiperactivos y les ponen su medicamento, a veces por intereses perversos un poco de la industria farmacéutica, cuando quizá trabajando o centrando atención, y el mindfulness es una alternativa, también pudiera ser pudiera funcionar. Trastornos alimentarios. Problemas de tipo como la psoriasis, problemas de la diabetes, como ven, enfermedades cardiovasculares. El espectro es tan amplio que es cuanto menos sorprendente. ¿Y esto por qué? Pues porque la práctica del mindfulness conlleva cambios, como luego veremos, neuronales en estructuras del cerebro que tienen importancia desde el punto de vista de regular el estrés, como puede ser la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra que hay en la profundidad del cerebro, pero también se ha visto que aumenta la actividad de una zona en la parte anterior del cerebro, en la corteza prefrontal, que incrementa, y esto no son cosas sino que hay evidencia, y esto lo veremos, incrementa el tamaño y el grosor de la materia gris, incrementa el flujo sanguíneo, es decir, hay una serie de cambios cerebrales
que todo ello va a comportar cambios psicológicos y de comportamiento, y por lo tanto, pues veremos que hay efectos sobre la ansiedad que la disminuye, la depresión, la reactividad emocional, y también aspectos positivos en cuanto que aumenta la empatía, aumenta el bienestar, la atención, etc. Luego uno dice, ¿y por qué yo no he hecho mindfulness? Pero este señor, ¿qué nos está contando? Si esto es una maravilla. Si esto tenía que ser de prescripción obligatoria, pues es todavía en el ámbito médico un gran desconocido, porque contaba la anécdota de esta mañana, pero sigue siendo gran desconocido un ámbito como la atención primaria de salud, donde mindfulness no se conoce. Y hay un dicho que dice que el camino se hace andando y la meditación se hace meditando. Entonces, yo creo que, si les parece, vamos a hacer un poquito de meditación. Porque hay algo que se dice siempre en estos ambientes, que dice, esto no tiene que ser algo que nos cuenten. Esto tiene que ser algo que sintamos. Esto no tiene que ser algo cognitivo, intelectivo, el rollo, no. Esto tiene que ser algo que tiene que sentirse. Entonces vamos a hacer camino al andar y vamos a hacer una pequeña degustación de una meditación mindfulness. Entonces vamos a meditar un poquito, una meditación corta, sencilla, y vamos a ver de qué va este tema, ¿vale? Bien, pues si les parece, vamos a adoptar una postura cómoda en la silla. Que nadie quiera meditar tumbado, por favor, que tenemos problemas. Es importante que los pies estén apoyados, la espalda recta, pero no apoyada en el respaldo, manos sobre los muslos, podemos cerrar los ojos, o si no, mirar al frente, hombros relajados, y vayamos a centrarnos en la respiración. Utilizamos un punto de anclaje que puede ser pues debajo de la nariz, entre el labio superior y la nariz, y vamos a sentir ahí la respiración. Inspiramos suavemente y expiramos. Inspiramos y expiramos. Vemos la pausa que hay entre una inspiración y una expiración. Atendemos a ese suave bamboleo que ocurre en nuestro abdomen. Seguimos respirando y no será extraño que cualquier pensamiento acuda a nuestra mente. Una emoción, pensamiento, es lo normal. Y hemos dicho que la mente es lo que sabe hacer. ¿Qué hacemos? Tomamos nota de ese pensamiento, de esa emoción, le ponemos un nombre, de que sea, no lo rechazamos, pero volvemos a la respiración. Oímos